Ya, comencémonos. El día de hoy vamos a partir con la derivada, ¿sí? Este tema es el más importante del curso, ¿sí? De hecho, esto tiene antiguamente, o ni tan antiguamente, no sé, unos 10 años atrás, se le llama diferencial, ¿sí? Y el curso se llama cálculo diferencial, por algo será, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Para introducir la derivada, vamos a ver la tasa de variación media de una función. Tasa de variación media o promedio de una función. Que de aquí en adelante le vamos a llamar TVM, ¿sí? Tasa de variación media. ¿Cómo se define? Consideremos una función, ¿sí? Cualquiera. F de un cierto intervalo AB en R. ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí está el A, aquí está el B, aquí está F de A, aquí está F de B, y aquí al medio hace, no sé, cualquier dibujo, ¿sí? Puede ser una recta, puede ser una parábola, puede ser lo que sea, ¿sí? Lo que interesa es que sea una función que esté definida en ese intervalo, ¿ya? Entonces, definimos la tasa de variación media de f como el siguiente valor. F de B menos F de A partido en B menos A. Esa es la tasa de variación media. ¿Sí? Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece esa fórmula? A la función compuesta. No, no, ahí no estamos insertando una función dentro de la otra. Es algo más elemental que viene del colegio. Cuando ustedes hacían delta I partido delta X, ¿qué estaban calculando? Cuando hacían I2 menos I1 partido de X2 menos X1, ahí sí. Lo que estaban haciendo, chiquillos, a ver, aquí dijo algo en el chat, es calcular la pendiente de una recta.
Es decir, esto corresponde a la pendiente de la recta que pasa por A, f de A y B, f de B. ¿Ya? O sea, en otras palabras, estamos calculando la pendiente de esa recta. ¿Sí? Bueno, y obviamente continúa para los lados, pero esa es la recta a la que le estamos calculando la pendiente. ¿Ya? ¿Queda clara esa parte? O sea, la tasa de variación media es simplemente la pendiente de una recta. ¿Sí? Voy a dibujar la F. Supongamos que esa es la F. Ahí da lo mismo si se sale. Esa es mi función. Y entonces la tasa de variación media es simplemente la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Y ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si A comienza a acercarse a B? O sea, que la tiende a B. Miren, aquí está el A. ¿Qué pasa si lo empiezo a colocar cada vez más cerca de B? Se acercaría a la función f de A. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está. Ahí coloco el A ahora. Este sería el FA. ¿Sí? Yo quiero que visualicen qué es lo que va pasando geométricamente. Miren, ahí yo tendría que calcular la pendiente de esa recta. ¿Sí? ¿Qué pasa si me acerco más todavía? O sea, coloco el A, por ejemplo, aquí. Aquí quedaría el FA. ¿Sí o no? Y la tasa de variación media lo que haría sería calcular la pendiente de esa recta. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo que observen? Que cuando el A se empieza a acercar al B, lo que vamos a obtener al final es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Eso quedó claro, ¿no? Porque fíjense, si es que aquí está el A, aquí está el B, la tasa de variación media me entrega la pendiente de esa recta. ¿Sí? Que es simplemente la pendiente de una recta. Pero a medida que el A se va acercando al B, ¿sí? Esta recta comienza a acercarse a la recta tangente, ¿sí o no? O sea, por ejemplo, si esta fuera la función, lo que estamos teniendo a fin de cuentas es la pendiente de la recta tangente. Entonces, eso vamos a escribir aquí. ¿Qué ocurre si A se acerca a B? Respuesta. Lo que se está calculando, tiende a ser la pendiente de la recta
tangente. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando comenzamos a acercar los dos valores. ¿Sí? Entonces, aquí entra la definición ya que vamos a ocupar, que es la definición de la derivada. Si nosotros tenemos una función, sea f ¿ya? De A en R. A puede ser cualquier conjunto. F de A en R. Definimos la derivada de f en el punto A como ese límite. ¿Ya? Miren, vamos viendo. Tenemos una función, ¿sí? Tenemos un punto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos definiendo la derivada de f en ese punto. Entonces, esto sería la derivada de f en x igual a A. ¿Ya? Para los chicos que no fueron alumnos míos antes, ¿saben lo que significa ese símbolo? No, profe. Ya, ese símbolo, el símbolo que es un igual y que tiene dos puntitos, significa que yo estoy definiendo algo. Es una igualdad, pero por definición. ¿Sí? O sea, yo estoy, lo que dice esto es, la derivada de f en x igual a A es igual a esta expresión, pero es igual porque la estoy definiendo así. Entonces, igualdad, esto es igualdad, que viene de la definición. Ya siempre que vean ese símbolo, eso significa. Significa que las dos cosas son iguales, pero porque las estoy definiendo así. ¿Ya? Y miren, acá, ¿qué está en el lado derecho? ¿Hay algún parecido o no? La ecuación de la pendiente. Justamente, ¿sí? Es la ecuación de la pendiente, pero si yo el x lo empiezo a acercar a la, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estaríamos sacando la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí voy a escribirle, es decir, f' en A, ¿sí? O la derivada de f en A, corresponde a la pendiente de la recta tangente. Corresponde a la pendiente de la recta tangente
de f en x igual a a. ¿Ya? Entonces, eso es la derivada, chiquillos. La derivada es simplemente la pendiente de la recta tangente a una función. ¿Ya? Ejemplo. Consideremos la función f de x igual a x cuadrado. ¿Cómo es la gráfica esa? Deberíamos conocerla, ¿cierto? ¿Cuál es? Es la clásica parábola. ¿Sí? La más elemental de todas. Ahí está. Tomemos para el ejemplo x igual a 2. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen de 2? Nosotros hacemos f de 2. ¿Cuánto nos da? Da 4, ¿cierto? Bien. Entonces este sería el punto 2,4. ¿Qué ocurre si yo quiero calcular la derivada de f en 2? O sea, la pendiente de la recta tangente al x cuadrado, pero aquí. ¿Sí? Aquí. O sea, en otras palabras, eso estoy preguntando. La pendiente de esta recta. ¿Sí? Esto, por definición, es límite. Veamos. Lo que estamos haciendo es reemplazar el a por 2, ¿sí o no? Porque estamos viendo la derivada de f en 2. Entonces, 2, y todo lo que donde haya una a reemplazamos por 2. 2, 2, 2, 2. Y así nos quedaría. Entonces, el límite de x tiende a 2, de f de x menos f de 2, partido en x menos 2. ¿Sí? Entonces, esa sería la derivada. Sigamos. Límite de x tiende a 2. ¿Cuánto vale f de x? 4. No, f de x. ¿Sí? F de 2 vale 4. F de x es simplemente X cuadrado. x cuadrado. ¿Sí? F de 2 vale 4. 4. Miren el límite que nos salió. Trabajamos varias veces con ese, ¿cierto? La semana pasada. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cómo se calculaba? ¿Qué pasa si ustedes reemplazan el 2? Les queda 0 partido por 0, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué había que hacer en esos casos? Factorizar. ¿Cómo se factoriza? Me quedaría x más 2 con x menos 2 y abajo se mantiene el x menos 2. Se van Exacto. ambos x menos 2 y quedaría el límite de x más 2. Ya, ¿y ese límite cuánto vale? 4. 4. ¿Ya? Entonces, esta es la conclusión. La pendiente, es decir, la pendiente de la recta tangente a f en x igual a 2 es 4.
¿Ya? Ese es el significado de la derivada, chiquillos. Es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Pregunta. ¿Cómo podríamos obtener ahora la recta tangente? Cuando nosotros queremos encontrar la ecuación de una recta, ¿sí? Pensemos en el colegio. Cuando queremos encontrar la ecuación de una recta, ¿qué cosas necesitamos saber? Pueden ser dos opciones. Podríamos conocer dos puntos de ella. ¿Sí? Conociendo dos puntos de una recta, podemos encontrar su ecuación. Pero también había otra forma, que era conociendo un punto y su pendiente. ¿Ya? Entonces veamos. Aquí está donde yo quiero calcular la recta tangente. ¿Conozco la pendiente de esta recta? Creo que no. ¿No? ¿Y qué acabamos de sacar? Ah, ¿Sí? Entonces, 4. sí, justamente, cuando yo hablo de recta tangente, la pendiente, chiquillos, es la derivada. Eso no se les, esas dos cosas no se les pueden confundir. Pendiente, ustedes inmediatamente asocian a derivada, ¿sí? Ya, entonces, tengo la pendiente de esta recta y conozco un punto de ella. Sí, Sí, ¿cuál? el 2. El 2,4. ¿Sí? O sea, en x igual a 2, pero sería el 2,4. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí, pues la pendiente se obtiene de la derivada o con la derivada y el punto es el punto de tangencia. ¿Ya? Y teniendo esas dos cosas, uno puede encontrar la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces calculémosla. Si se puede, calculémosla. Dijimos, la pendiente valía 4. 4. ¿Sí? Y el punto era el 2,4. 2,4. ¿Cuál es la ecuación de una recta? Esto es, tienen que también saberlo de antes. ¿Cómo se encuentra la ecuación de esa recta? Era una fórmula. ¿Se acuerdan de esa formulita, no? Este era el x0, este era el y0. Y eso era todo. Entonces sería y menos 4 igual a 4 por x menos 2. Y es igual a 4x menos 8 más 4. Y igual a 4x menos 4. Ya, esta sería la recta tangente.
Esta es la recta tangente a la gráfica de f en x igual a 2. ¿Ya? Entonces, haciendo un pequeño resumen, la derivada, ¿para qué sirve? Para poder encontrar la pendiente de La la pendiente tangente. de la recta tangente. Ya, bien. Si tengo la pendiente de la recta tangente, ¿cómo construyo la recta tangente? Es con la fórmula de la ecuación de la recta, la derivada y el punto de tangencia. ¿Sí? Con esos tres elementos. Entonces ahora les hago la siguiente pregunta. Acá está la ecuación de la recta tangente. Acá está la gráfica de la función. Esto es la práctica, o sea, si lo intentamos graficar, ¿dará lo que estamos diciendo, no? Que la recta es tangente. Veamos, grafiquemos las dos cosas y vean que pasa lo que estamos haciendo. O sea, pasa lo que estamos diciendo, mejor dicho. ¿Sí? Vamos a nuestro GeoGebra. Por un lado teníamos x cuadrado. ¿Sí o no? Esa era la función. Ya. ¿Y cuál era la ecuación de la recta tangente? Era 4x menos 4. Miren, miren lo que pasa. Fíjense, aquí está la x cuadrado, que es la función. Aquí está 4x menos 4, que se supone que es la recta tangente. Si nos acercamos un poco, ahí está el punto de tangencia. ¿Se dan cuenta o no? La recta pasa pegada a la función. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pues. Entonces, esa es la derivada, esa es la recta tangente. Ejemplo 2. F de x igual a raíz de x. ¿Ya? En x igual a 1. Construyamos la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? Entonces, primero, obtengamos la derivada. Obtengamos la derivada de f en x igual a 1. ¿Sí? La derivada. ¿Por qué? ¿Qué era la derivada? La pendiente. La pendiente. ¿Sí? De la recta tangente. Ya, chiquillos, ese concepto, como les digo, tienen que asociarlo sí o sí hoy día. Derivada, pendiente de recta tangente. Ya.
¿Qué me dice la definición? Voy a escribirla completa primero. F' en A es igual al límite de X tiende a de F de X menos F de A partido por X menos A. Ya, esa es la definición de derivada en un punto A. Entonces, en este caso en particular, F' en 1, ¿qué sería? Sería límite de X tiende a ¿cuánto? A 1. A 1 de F de X menos ¿cuánto? F de 1. 1. F de F de 1, 1. ¿sí? Que al final va a ser 1, ¿cierto? Partido por X menos 1, ¿cierto? Esa sería la definición. ¿Cómo nos quedaría si reemplazamos las Fs? ¿Cuánto es F de X? 0. No, F de X simplemente. No la resta completa. 1. Ah, no, me estoy enredando. Es raíz de X. Raíz de X, ¿cierto? Tal cual. Ahora sí, ¿cuánto es F de 1? Eso sí es 1, ¿cierto? Dividido en X menos, ¿sí? Pregunta, ¿cómo calculamos ese límite? Primero no tendríamos que sacar la raíz, ¿cierto? ¿En qué sentido lo dices tú? Sacarla. Vamos a trabajarla para que quede más sencilla la operación después. Sí, eso hay que hacer. ¿Por qué? Porque, acuérdense, si ustedes reemplazan arriba y abajo, les queda 0 sobre 0. Entonces, eso significaba que nosotros tenemos que trabajarla, ¿sí? Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuál es el truco algebraico para resolver ese límite? Creo que quedaba 1 elevado un medio. ¿Tú dices de escribir esto? ¿Hay que elevar un medio? Sí, para eliminar la raíz. Es que sí, podría ser, pero aquí nosotros no podemos simplificar. ¿Por qué? Porque abajo hay una resta, ¿sí? Entonces no podemos simplificar las X. Este truco lo hicimos la semana pasada, el que vamos a hacer ahora. Cuando teníamos cosas con raíces, nosotros amplificábamos. ¿Sí? Por ese factor. ¿Por qué ese factor? A ver si alguien se da cuenta o se acuerda. Suma por su diferencia, ¿no? Exacto, para armar la suma por diferencia. ¿Qué gano? Miren, cuando multiplico esos dos, ¿qué me resulta? Raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. ¿No quedarían en 0? No. La pregunta es, ¿cuál es el desarrollo de ese producto? Eso es todo. ¿Qué pasaba si multiplicábamos una suma por su diferencia? ¿Cuánto resultaba? O sea, si yo les digo
X menos A por X más A. ¿Cuánto da como resultado? Da eso, ¿sí o no? Del primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y eso es todo. ¿Cuál sería el primero al cuadrado? Sería eso. ¿Cuál sería el segundo al cuadrado? Sería eso. ¿Cuánto nos queda abajo? X menos 1 por raíz de X más 1. ¿Ya? Raíz de X al cuadrado es simplemente X. 1 al cuadrado es simplemente 1. ¿Qué podemos hacer dentro del límite? ¿Qué pasa con estos dos factores? Se cancelan, ¿no? Sí, ¿cierto? ¿Eso por qué se puede? Porque el X se acerca al 1, pero no es 1, ¿cierto? Y al no ser 1, esto no es 0. ¿Ya? Cancelamos. Ya, y ahora, ¿cuánto vale el límite? Raíz de X más 1. No, 1 partido raíz de X más 1. Sí, 1 partido raíz de X más 1, pero ¿qué hacemos con la X? Porque esto nos tiene que dar un número. Acuérdense lo que vimos la semana pasada. Si nosotros evaluábamos la expresión y no me daba alguna indeterminación, ese era el límite, ¿sí o no? O sea, estos dos se cancelan. ¿Y por qué yo no pude hacer eso acá? ¿Por qué yo no pude reemplazar por 1 simplemente? ¿Qué pasaba si reemplazaba por 1? Me quedaba una indeterminación, 0 partido por 0, ¿sí? Es por eso que yo tuve que hacer estos dos pasos adicionales, ¿sí? Y cuando estos dos se cancelan, ahí ya me queda listo. ¿Por qué? Porque me queda simplemente el límite de 1 partido por eso. Reemplazamos el 1, no me da 0 el denominador, así que está listo. Esto es un medio, ¿ya? Entonces, última pregunta de este ejemplo. ¿Cómo se interpreta el resultado? Ese es un medio. ¿Qué vendría a ser? La recta de la tangente. ¿La recta de la tangente o otra cosa? Piénsalo un poquito más. Es una palabra que está mal. La recta tangente. La pendiente de la tangente. Ah, ¿Sí? Porque, ojo, cuidado. La pendiente es un número y corresponde a una inclinación. ¿Sí o no? Mientras que la recta es la recta, ¿sí? Completa. No es simplemente su inclinación. Entonces, esta es la pendiente
de la tangente. ¿Sí? Voy a pasar a la otra. Ahí sí. Pasé a apretar el mute. Lo que les decía es que sí, era la pendiente de la recta tangente. Voy a escribir en esta otra hoja fx igual a raíz de x, ¿cierto? F' en 1 vimos que era un medio, lo acabamos de calcular. ¿Sí? Hagamos un pequeño gráfico. La gráfica de la función raíz, ¿la conocen todos? No, profe. ¿No? Ya, parten 0, 0. ¿Sí? Porque ¿cuál es el dominio de esta función? ¿El x ¿Los puede ser reales? negativo? No. No. Entonces el dominio es de 0 hacia arriba. ¿Ya? Cuando el x vale 0, ¿cuánto nos da el resultado? Raíz de 0, 0. Aquí estamos. ¿Ya? Y esta es la inversa, hasta cierto punto, de la función x cuadrado. Sería una cosa así. ¿Ya? Esa es la función raíz, y igual a raíz de x. ¿Ya? Cuando el x vale 1, ¿cuál es el valor de y? ¿O cuál es la imagen de 1? ¿Cuánto es? F de 1 ¿No sería uno también? sería 1, No. ¿cierto? Entonces aquí tenemos el punto 1,1. Y ahora la pregunta es, esta recta, la recta tangente, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? En el punto 1,1. Entonces aquí nosotros sabemos esas dos cosas. Sabemos que la pendiente, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de esa recta tangente? ¿No sería uno? No, porque esto nada que ver. ¿Qué es lo que me Ah, es entregaba? un medio. Un medio, ¿cierto? Lo que me entregaba la pendiente es la derivada. ¿Ya? ¿Y cuál punto es el punto de tangencia? El punto 1.1. Exacto. 1,1. Ya. Y con eso nosotros construimos la ecuación de la recta simplemente, ¿sí? Y menos 1 igual a la pendiente por x menos 1. ¿Sí? Ujú. No, hijo, estoy en clase. ¿Tú no tenés clase, hijo? No, cuando voy a la casa de la Lila, ay, no tengo clase. Ah, ya. En la casa de mi mamá y tengo clase. Ya, entonces la ecuación de la recta tangente es eso. ¿Sí? Ahora la podemos escribir un poco más bonita, obviamente.
quedaría y igual a x medios. El 1 pasa sumando. 1 menos 1 medio. 1 medio. Ahí está. ¿Sí? Esa sería la ecuación de la recta tangente. Veamos si es cierto. Grafiquemos. Vamos al GeoGebra. Ahora estábamos trabajando con la función raíz de x. ¿Sí? Y lo que obtuvimos fue x medios. X medios más 1 medio. A ver si es cierto. Ahí está. Miren. Pasa lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, lo que hicimos en la teoría resulta ser cierto. La recta es tangente a la curva. Sí, profe. Sí, pues, ¿cierto? Miren, ahí está. Aquí se aprecia. ¿Sí? Aquí está la función raíz. ¿Sí? Aquí está la recta que acabamos de construir. Y efectivamente, en el punto 1,1, o sea aquí, la recta es tangente a la curva. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, chiquillos, ¿dudas? ¿Alguien que no le haya quedado claro algo? Hasta el momento estoy bien, profe. Ya sí, hemos visto 3 conceptos. El concepto de tasa de variación media, ¿sí? Estoy haciendo un breve resumen. Y a partir de la tasa de variación media, si nosotros comenzamos a acercar, ¿sí? Da lo mismo si el A se acerca a B o el B a la, ¿sí? Lo que vamos a obtener a fin de cuentas es la pendiente de la recta tangente. Por ejemplo, si el B se empieza a acercar el A, ahí estaríamos esa pendiente, la pendiente de eso, la pendiente de eso, la pendiente de una recta que pasa por 2 puntos más cercanos y así hasta convertirse en la tangente, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros le ponemos límite, ¿sí? Porque el límite era justamente ese estudio, pues el estudio de qué pasa si dos cosas se acercan, ¿ya? Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Eso, como les decía, no se les puede olvidar. Ya calculamos eso. Y después, ¿qué fue lo que hicimos? Obtuvimos la recta tangente, ¿sí? Porque no es lo mismo. La pendiente es simplemente la inclinación. Pero la recta es una cosa así, es una ecuación, ¿ya? Bueno, y después los ejemplos fueron justamente para eso. ¿Qué vamos a, a hacer ahora? Vamos a ver la función derivada. Ya que es casi lo mismo.
pero no es lo mismo. Miren. Si yo tengo la función raíz de x, aquí está, la función raíz de x, y yo les pregunto por f' de 1, ¿qué fue lo que hicimos? Calcularla, ¿sí o no? Entonces, voy a partir dando un ejemplo, antes de dar la definición formal. Si yo tengo f de x igual a raíz de x, ¿cuánto vale f' en 2? ¿Qué tendría que hacer yo? Ahí no nos quedaría el límite de f de x menos f evaluado en 2. ¿Sí? Partido por X menos 2. 2. ¿Y el límite qué iría? Abajo. X tiende a 2. Ya. ¿Cierto? O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Si es que nosotros queremos calcular la derivada en 2, hay que calcular ese límite. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Si yo quisiera calcular la derivada en 3, Habría que hacer exactamente lo mismo, reemplazando todos los 2 por 3. sí, ¿cierto? X tiende a 3. Ya, y así, ¿cierto? Yo coloco cualquier número y es nuevamente calcular un límite. ¿Sí o no? Sí, pero profe, por ejemplo, una pregunta. En Sí. el caso de que volvamos a tener, por ejemplo, la raíz de x en el primer ítem, ¿siempre vamos a tener que hacer esos 2 pasos extra? Sí, sí. ¿Por qué? Porque da una forma 0 partido por 0. ¿Ya? Entonces, pero lo que vamos a hacer ahora responde un poco a tu inquietud. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí hay un problema. Cada vez que yo quiera calcular la derivada en un punto distinto, tengo que calcular un límite. ¿Sí o no? Entonces, el problema, en este caso, es que cada vez que queremos calcular una derivada, o queremos calcular la derivada en puntos distintos, tendríamos que calcular un límite. ¿Sí o no? Ese sería el problema, porque si quiero calcular la derivada en 4 puntos, tenía que calcular 4 límites. Y eso puede ser tedioso. Y de hecho, calculando uno ya uno se enreda porque son 2 pasos que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer para solucionar eso? Podríamos, por ejemplo, intentar calcular la derivada en todos los puntos de una pura vez. Podríamos intentar calcular la derivada en todos los puntos de una sola vez. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a calcular ahora la derivada inmediatamente. ¿Sí? Para cualquier punto. Entonces la respuesta es sí. ¿Cómo? Con la función derivada. ¿Sí? Entonces aquí es donde vamos a dar la definición.
sea f, sea en R, definimos la función derivada de f' como f' que va de un subconjunto de A en R, que a cada X la asocia f' de X igual al límite de t tiende a X ¿ya? Esto puede parecer un poco extraño, pero vamos viendo. En la parte anterior, ¿cómo nosotros definimos la derivada en A? Era ¿cómo se definía eso? Lo vimos antes. Límite de f de x menos f de a partido en X menos X menos A. y x tiende a A. A. la A, ¿cierto? Ya. Fíjense que lo que estamos haciendo aquí es calculando ahora la derivada en un punto cualquiera. Punto cualquiera. ¿Sí? No estamos calculando la derivada simplemente en A. ¿Sí? Esto de aquí es un punto variable, si lo quisieran decir de una forma. Y lo de acá, fíjense, si esto fuera A, esto es A, esto es A, esto es A. Coincidiría con la de acá abajo. ¿Sí? Pero ahora, en vez de A, yo estoy trabajando con la incógnita, con una incógnita. ¿Sí? Y como le puse X, a esto le cambié el nombre. ¿Sí? Fíjense que aquí estaba la X, aquí estaba la X y aquí estaba la X. Como ya estoy trabajando con la X, no puedo trabajar con la misma letra para dos cosas distintas, le cambié el nombre. ¿Sí? O sea, si ustedes me dicen que esto y esto que estoy escribiendo es lo mismo, están en lo cierto. ¿Sí? Si yo coloco aquí una X, aquí una X, aquí una X, ¿sí? Esas X yo las puedo reemplazar por la letra que a mí se me ocurra. ¿Sí? ¿Queda claro eso que estoy diciendo, no? Si aquí hay una Sí, X, profe. aquí hay una X, una X, yo la puedo reemplazar. Pongámosle T. ¿Sí? Y a la A, ya vimos que la podíamos reemplazar por el valor que fuera. Pongámosle X. ¿Sí? Entonces, esa es la función derivada. La que está acá. ¿Y cuál es la gracia? Les decía que me entrega la derivada inmediatamente en todos los puntos. Con esto obtenemos la derivada en función del punto. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la derivada en todos los puntos. Ejemplos. Para que vean que esto es mucho más útil. La misma que vimos hace un rato. F de x igual a x cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de f en x? ¿Qué me dice la definición?
está acá. Sería límite de t tiende a x de f de t menos f de x dividido en t menos x. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces vamos viendo. ¿Qué vendría a ser f de t? ¿Qué es f de t, chiquillos? Sería x cuadrado. Casi. Si yo reemplazo la x por t, Ah, sería t cuadrado. t cuadrado. Ahí sí. Menos. ¿Qué vendría a ser f de x? Yo lo dejaría como x. X cuadrado. ¿Sí? Tal cual. No hay que hacerle nada. Ya entonces, si aquí dice f de t, ustedes reemplazan la x por t. Eso es todo. Si aquí dice f de x, les queda tal cual. Pregunta. Este límite, ¿cómo se calcula? Si ustedes reemplazan x por t, al revés, perdón, reemplazan t por x, les queda 0 partido por 0. Pero miren el numerador. ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué es esto? Es una suma por diferencia, pues, chiquillos. ¿Y qué ganó con hacer esa factorización? Podemos encontrar el límite ¿Sí? ¿Cómo? eliminando t menos x y abajo el t menos x me quedaría el límite de t más x. Cuando t tiende a x. Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué teníamos que hacer en los polinomios? Era llegar y Eh, reemplazar, ¿cierto? sí, la x por t. La t por la x. Esto nos quedaría 2x. ¿Sí? Porque este es el número, entre comillas. ¿Sí? Si esto fuera un 1, se reemplaza el t por 1, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, en este caso, se reemplaza el t por x. Entonces, conclusión de todo este chorizo es que f' de x es igual a 2x. ¿Ya? Ahí está. Entonces, fíjense que eso es una función, ¿sí o no? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale f' en 2? Que eso ya lo calculamos. 4. 4. ¿Cuánto vale f' en 3? 9. No, 6. 6. Ah, que estaba tomando El f. arriba el f de x. Ya no sé, pues ahora estamos hablando de f'. ¿Cuánto vale f' en menos 1? Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto vale f' en 7?
14. 14. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? Se dan cuenta que haciendo o calculando la función derivada, yo calculo el límite una sola vez y después me olvido. Si es que quiero calcular otro, no tengo que calcular el límite, ¿sí o no? Sí. Sí, pues, cambio en esto que de acá, ese era el problema, que si yo quería calcular la derivada en un punto distinto, tenía que hacer el límite de nuevo. Entonces, esa es la ventaja de la función derivada, ¿sí? Entonces, si tenemos una función, la función derivada lo que hace es calcular la derivada en todos los puntos, ¿sí? De una. Ya. La función raíz, y con esto yo creo que ya vamos a terminar. F de x igual a raíz de x. ¿Cuál es la función derivada? ¿Sí? Aquí tendríamos que hacer la definición. La función derivada es el límite de t tiende a x de f de t menos f de x dividido en t menos x. Ya, ojo, esta es la definición. Así que no hay que entenderla, no hay que, o sea, igual se puede entender hasta cierto punto, pero cuando son definiciones, no es mucho lo que uno puede hacer, ¿sí? Hay que hacerlo simplemente. Ya. Límite de t tiende a x, ¿qué vendría a ser f de t? ¿Raíz de X o no? ¿Raíz de cuánto? De X. F de t, T. T. raíz de t, ¿sí? Raíz de t menos f de x raíz de x, ¿sí? Partido en t menos x. Si ustedes reemplazan el t por el x, les queda 0 partido por 0. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es el mismo truco de antes. Límite de t tiende a x de raíz de t menos raíz de x dividido en t menos x, y esto lo vamos a amplificar por raíz de t más raíz de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma nos va a quedar una suma por diferencia arriba, ¿sí? En el numerador. Límite de t tiende a x. Arriba me queda el primero al cuadrado, raíz de t al cuadrado, este, menos el segundo al cuadrado, raíz de x al cuadrado es x. Abajo, quedaría así. Simplificamos esos dos, porque al final esa es la gracia, y el límite me va a quedar 1 partido en 2 raíz de x. ¿Por qué? Porque cuando estos dos ya no están, me queda el límite de esto. Y lo único que hay que hacer es donde hay una t, reemplazarla por x. ¿Sí?
Entonces, si f de x es igual a raíz de x, entonces f' de x es 1 partido en 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces, preguntas. ¿Cuánto es f' de 1? Un medio. ¿Y cuánto habíamos sacado nosotros antes? Aquí. Un medio. Un medio. ¿Sí? Pero aquí viene la ventaja. Si yo quiero calcular más derivadas en otros puntos, f' en 9, ¿cuánto vale? Un sexto. 1 partido en 2 por raíz de 9, o sea, un sexto. Bien. F' en 4. Un cuarto. Y así, el número que se les ocurra, ustedes pueden sacar la derivada de una forma directa. ¿Sí? Entonces, ¿queda clara la función derivada y su ventaja frente a la derivada simplemente? Sí, profe. Ya chiquillos, vamos a quedar hasta ahí. El día de mañana horario de consultas, ¿sí? Desde la 11:10 en adelante. Ese es el horario de consultas que yo tengo fijado. Está también en el documento que está en ADECA. Les recomiendo que se conecten para que veamos ejercicios, ¿sí? No materia, ejercicios. También para responder dudas y, bueno, lo que se hace en un horario de consulta, ¿sí? Y el día de mañana, en la clase, vamos a continuar con este tema, ¿sí? De la derivada. Y ahora, de aquí en adelante, todo lo que sea del curso está relacionado con derivadas y función derivada, ¿ya? Ya chiquillos, quedamos ahí entonces. Nos vemos el día de mañana, ¿vale? Chao, profe, muchas gracias por Chao, su clase. Ya, profe, muchas cuídense. gracias.